Vamos a revisar la herramienta Texto en columnas, que tiene varias utilidades y aquí vamos a desarrollar al menos 3 casos distintos de su aplicación. Vamos a trabajar en nuestro archivo tabla datos 2 a partir de nuestra hoja base texto 1. Acá tenemos el primer caso y el más tradicional de todos. Básicamente consiste en poder separar en una celda cada apellido de estas personas. Como ven, en la columna apellido paterno están ambos apellidos y tenemos que trasladar el apellido materno a esta celda. Bien, seleccionamos los apellidos que están compuestos, vamos a la ficha Datos, herramienta Texto en columnas. Y la pregunta que se hace aquí es si es información delimitada o de ancho fijo. Delimitada va a significar siempre que hay algo que separa un texto de otro. En este caso es evidente que un espacio está separando ambos apellidos, por lo tanto esa es la opción. Siguiente. Luego indicar cuál es el elemento que separa un texto de otro. Como ven, ya está marcado el espacio. Si lo sacáramos, el Excel no sabría qué es lo que está separando un texto del otro. Marcamos el espacio o cualquier otro carácter que separara la información. Y siguiente. Luego, en este resultado, que ya es una previsualización de este, se me da la opción de marcar cada una de las columnas y aplicarle un formato específico en esta sección. Por ejemplo, si se tratase de una información monetaria o número o fecha, yo podría seleccionar la columna acá y ajustar el formato de salida. No es el caso para nuestros datos y solamente se nos pide que pongamos atención al destino, que nos indica a partir de qué celda queremos el resultado separado, y por defecto siempre va a marcar la celda inicial de la selección de datos. Como yo quiero separarlos a partir de la misma celda, yo simplemente digo finalizar. Y a este mensaje, en este caso, si quiero reemplazar el contenido de la celda de destino, le digo que sí, porque básicamente voy a pisar información anterior. Ahí está la separación normal y simple de datos. ¿Qué pasa? Que no todas las separaciones son así de simples. Entonces, en nuestra hoja base texto 2, tenemos 2 casos a partir de los anteriores. Primero, para el caso de los nombres. No todos los apellidos son de una sola palabra. Tenemos el caso aquí representado en Santa Cruz, Santander, que es un apellido compuesto. Si yo separara esta información a partir de este minuto, todos los apellidos van a quedar posicionados correctamente en su celda para el apellido paterno y para el materno. Sin embargo, Santa Cruz va a generar, de hecho vamos a hacerlo, si hago la separación en este instante, este es el resultado. Tengo un Cruz San Martín y un Santa Cruz Santander. Por lo tanto, ya vemos que si lo llegamos y separamos vamos a tener este problema. ¿Cómo se resuelve? El usuario debe ser capaz de identificar cuáles son los apellidos o palabras compuestas, como el caso de San Martín, y encerrarlo entre comillas. Este es un proceso manual, no puede ser automatizado porque el Excel no entiende cuándo se trata de una palabra compuesta o no. Una vez hecho el ajuste de aplicar las comillas, encerrando el apellido compuesto en este caso, recién puedo hacer la separación. Selecciono, texto en columnas, información delimitada, siguiente, y este es el que manda, el calificador de texto. Como aquí está señalado que el calificador de texto son las 2 comillas, noten que todo lo que está entre comillas, el Excel lo va a interpretar como una sola unidad. Ahí está el caso San Martín y más abajo se encuentra el caso Santa Cruz. Siguiente, finalizo, pero esta vez voy a marcar la celda de destino, la que está acá al lado, apellido paterno, y finalizo el proceso. Ahí está el caso Santa Cruz, el caso San Martín, respetando la unidad de una sola celda. Ahora, se preguntarán, ¿y cómo reconocer en miles y miles de datos cuáles son aquellas que tienen apellidos compuestos como este caso? Bien, la única solución en esos casos, les vamos a dar el tip aquí. ¿Qué pasa si yo no puedo darme este trabajo de manera manual? Bien, selecciono el área, hago la separación
sin mayor filtro, sin mayor preocupación del resultado. Eso sí, dejando como destino la celda contigua. El resultado será este. La solución consiste en colocar una función que cuente las palabras que hay aquí. Si yo establezco aquí la función contara, por ejemplo, aquí en estas 4 celdas, voy a tener un resultado de 2 para aquellas combinaciones que están correctas, 2 apellidos solamente, y más de 2, como en este caso 3 y este otro 3, para aquellos casos en donde el nombre evidentemente registra algún antecedente compuesto. Luego aplica un filtro y visualice solo los que tienen más de 2 elementos. Y al filtrarlo va a reducir la búsqueda solo a aquellos que poseen esa información. Es decir, si yo coloco aquí un filtro y aplico muéstrame solamente los que tienen más de 2, reduzco la visualización solo a estos problemas. ¿Qué tengo que hacer? Aquí manualmente, y no hay de otra forma, hago las comillas para cada uno de los casos compuestos y vuelvo a realizar la separación de texto. Es decir, con esta función logro parcialmente una solución. No hay otra en este caso para esta herramienta. Y finalmente está el caso código, ¿qué pasa si yo necesito sacar los 2 últimos valores y separarlos en 2 columnas? Es decir, no me sirve la función derecha o izquierda en este caso. Si yo necesito separar este código, respetando la parte 1 y la parte 2, yo necesito que se visualice en esta celda el C-0 y en la otra estén los últimos 2 dígitos. Si bien se podría hacer con las funciones, si los valores fueran irregulares, no sería tan sencillo. Por lo tanto, puedo hacerlo con separador de texto. Selecciono el área, texto en columnas, y ahora digo que esta información es de ancho fijo, no delimitada. De ancho fijo, al presionar siguiente, le va a ofrecer al usuario esta medida, esta regla, que me permite con un clic indicar dónde quiero establecer la separación. En este caso quiero una separación en este punto o en este punto. Yo defino dónde. Cuando he establecido ese, puedo incluso agregar otros. Voy a colocar la C y otro más. Con un clic agrego otro punto de separación. En este caso voy a separar los números del guión y la letra. Hecho ese corte, siguiente me va a preguntar por el destino. Ya sabemos, podemos formatear también cada una de las columnas de manera individual. El destino va a ser el mismo del origen. Finalizo y ya tengo la separación de los 3 elementos. Como estos eran ceros, obviamente van a desaparecer, pero ya he logrado la diversificación de este código en 3 partes. Bien, eso es todo lo que podemos decirles acerca de la separación de texto en columna o la herramienta más comúnmente denominada texto en columnas.